Vamos a poner en paralelo a conversar las ideas de San Agustín de Hipona en torno al discernimiento, de San Ignacio de Loyola y de Ronald Perben, un psicoanalista del siglo pasado, uno de los pioneros de el psicoanálisis relacional e intersubjetivo. Primero, les quisiera contar por qué elegí estos autores. Estos autores nos aportan desde la sabiduría de la tradición occidental, eh, a través de mucho aprendizaje, mucha experiencia íntima de lectura, como desde la sabiduría tradicional, espiritual, podemos tomar ciertos elementos para analogar, para integrar en la justa medida a la escucha analítica, a la escucha en la clínica terapéutica. Pues vamos a hablar un poco cuál es la diferencia entre escuchar y oír, y ver de dónde proviene, ¿no? De lo que nos cuenta eventualmente un paciente en un proceso eh, con plantas medicinales. eh, y bueno, primero contarles en primera instancia eh, que la clave de las sabidurías espirituales, de la sabiduría sapiencial, es la intelección pura, o en otras palabras, el discernimiento. Para las tradiciones espirituales, discernir es sinónimo de separar. Es- ¿Y separar qué? Lo real de lo ilusorio, lo eterno con lo temporal, lo necesario con lo posible, el Atma y el Maya, podríamos decir, eh, a Dios y el diablo. Es la distinción entre el bien y el mal para San Ignacio. Entonces, en este proceso de acompañar en el discernimiento, nos va a exigir por lo menos tener un background en relación a qué dicen las tradiciones, como para orientar el instinto de la intelección, que no tiene que ver precisamente con el razonamiento, sino más bien es el contacto de la parte más íntima y profunda de nosotros con la racionalidad, que nos va a ayudar a dar ciertos matices, ciertas eh, señales, a modo de ayudar a discernir entre lo real y lo ilusorio. O, en términos más psicoanalíticos, de dónde viene, ¿no? ¿Cuál es el origen de este impulso o de esta creencia o de esta voz? Voy a compartir primeramente algunas citas que encontré para que reflexionemos. Vamos a pensar clínicamente, vamos a pensar psicoanalíticamente. No es una clase de teología ni de psicología de las religiones, sino como de enseñanzas tradicionales, como de la sabiduría, por ejemplo, de estos santos judeocristianos, podemos extraer, ¿no?, ciertos indicadores, ciertas gotas de sabiduría para el trabajo de la integración de experiencias transpersonales. ¿Por qué lo digo y por qué tomo sabios de la tradición occidental hoy y no de Oriente, por ejemplo? Porque bueno, me imagino que todos nosotros trabajamos con personas que tienen raíces y filiaciones de orden occidental. San Mateo dice lo siguiente: al atardecer dices, va a ser buen tiempo porque el cielo tiene un rojo de fuego. Y a la mañana, hoy habrá tormenta porque el cielo tiene un rojo sombrío. Con que sabéis discernir el aspecto del cielo y no podéis discernir las señales de los tiempos. Este ejemplo se ocupa usualmente en las clases de discernimiento espiritual. Eh, Se toma, por supuesto, la etimología latina, ¿no?, que viene del griego, diúdico.
de un verbo que se traduce para juzgar en definitiva, eh, y se traduce por, en el fondo, poder distinguir, ¿no? Decidir, discernir, son como sinónimos. Más adelante, en San Mateo 16, 17, en un momento, Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Pedro, después de la conversión, ¿no? Primero, Simón Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En esta ocasión aparece la palabra discernir en la boca de Jesús, pero en el contexto que se dice es un contexto donde él puede distinguir claramente el origen de las palabras de Simón. Vale decir, Cristo identifica la causa, la sustancia, se las reveló el Padre, que está en los cielos. Entonces, por todo lo dicho, es evidente que se trata de distinguir, cuando hablamos de la Biblia, por ejemplo, la tradición occidental, el discernimiento, en definitiva, es una posibilidad de distinguir entre las diversas posibilidades de causa, ¿no? Entre distintos orígenes o espíritus. En otro momento, un poquito más adelante, ¿se acuerdan cuando, bueno, salen las películas también? Hay un momento donde Pedro reprende a Jesús, cuando Jesús está contando lo que va a ocurrir, y Pedro le dice, lejos de ti, Señor, de ningún modo te va a suceder eso. Y no sé si han visto las películas, Jesús le responde, quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. Eso exclama en Jesús cuando Pedro como que no le cree lo que él está contando. Jesús, como una persona con una sensibilidad profunda, según nuestra tradición judeocristiana, él era 100% Dios y 100% hombre, por tanto tenía una agudeza providencial única para discernir, y él se percata inmediatamente que lo que le está diciendo Pedro no proviene de él, ¿no? Sino de una influencia del aire de los malos espíritus. Por tanto, él silencia a Satanás, quítate de mi vista, Satanás. Y bueno, después toca la espalda de Pedro y le dice, Pedro, continúa, o escúchame atento tú, ¿no? Entonces, en esta ocasión, en este contexto en particular, sigue siendo el punto o el eje el de distinguir qué espíritu está influyendo. ¿Cuál, digamos, es el fundamento que causa o es el origen de esta actitud, opinión o comportamiento de Pedro? En este caso particular, claramente se trata del discernimiento de espíritus. Dicho lo anterior, nos vamos a ir acercando un poco a lo que propone esta sesión, ¿no? Que es mencionar un poco los aportes de San Agustín de Hipona, sobre todo del libro Confesiones, cuando él se convierte, eh, y después de San Ignacio, y después vamos a ver un poquito a Ronald Ferben, un psicoanalista. Bueno, aunque es verdad que San Agustín menciona muy pocas veces la palabra discernimiento en su obra, por sobre todo en el libro 5 todo el capítulo está marcado, como decíamos recién, con un halo de dinámica en torno al discernimiento espiritual, ya que debe, en primer lugar, discernir si va a permanecer con los maniqueos o abandonarlos. Es uno de los temas eh, donde, a mi entender, San Agustín comienza con un proceso de discernimiento espiritual, ¿no? Recordemos que San Agustín tenía que decidir si dejar África y volver a Roma, eh, y finalmente él decidió abandonar el pensamiento de los académicos y vuelve a su tradición. eh, Él estaba como en esa duda, ¿no? Optar por el escepticismo, seguir en una secta maniquea,
donde tenía que eh, básicamente aclarar sus dudas en este texto con el obispo, se llama el obispo Fausto, y a lo largo de toda de la obra en realidad de San Agustín, el vocabulario que utilizó en torno al discernimiento era básicamente la palabra discernir y distinguir. Encontramos como fuentes verbales, digamos, esas palabras y se repiten mucho, ¿no? O sea, la mayoría de las veces no usa de manera literal la palabra discernimiento, pero utiliza otras similares, ¿no? Separar, distinguir, diferenciar, eh, eh, y lo vamos a considerar aquí como un sinónimo, pero por ahora nos vamos a quedar con que discernir, distinguir, y discernir en San Agustín estaba más o menos relacionándose a lo mismo dentro de un contexto de discernimiento. Entonces, el acto de discernir tiene que ver para San Agustín, igual que en los autores que vimos recién, el separar diversas realidades que en un momento se pueden encontrar eh, confusas, ¿no? Como que están revueltas. Entonces, por lo que propone San Agustín en su literatura es el acto de ordenar y determinar qué realidad es qué cosa, para poder ver con claridad y propone algunas etapas que vamos a realizar. Entonces, en un segundo lugar, se relaciona con la posibilidad de diferenciar, ¿no? Y, por decirlo de algún modo, ver con claridad y diferenciar dos o más realidades. O sea, ese es otro punto interesante. Puede un mismo fenómeno no solamente tener dos cualidades, sino que puede tener más realidades, puede tener varias capas de entendimiento. Eh, Estoy un poco así porque estoy tratando de ser lo más sucinto y simple. Dicho en términos entonces más concretos, discernir para Agustín es distinguir. Entonces, les voy a compartir el libro Confesiones ahí en los archivos para que puedan revisar en torno a cómo él, en el capítulo 5 en el libro 5 para él el discernimiento es un proceso de diferenciación, ¿no? De separar la verdad, ¿no? Los distintos elementos que pueden tener a veces solo la experiencia de verdad. O sea, como también puede haber un paralelismo hasta cierto punto, guardando las proporciones, con la individuación junguiana. El proceso de individuación es justamente ir separando, ir separándome de las creencias familiares, de las ideas familiares, pero no para abandonarlo, sino para encontrar mi propia verdad, porque recordemos que hay una constante en todos los padres de la iglesia y en toda la sabiduría sapiencial, que siempre, ojo con esto, el discernimiento, si bien es cierto en términos metafísicos, significa distinguir o separar lo real de lo ilusorio, siempre va acompañado el discernimiento a modo de complemento y de operatividad con la concentración. Y la concentración une, es decir, separo para tomar conciencia de las cosas que son distintas, pero no se me puede olvidar que son parte de una totalidad. Y eso significa tomar conciencia de lo absoluto, ¿no? De la experiencia completa. Por eso el axioma de la sabiduría sapiencial es distinguir sin separar y unir sin mezclar. Eso es como un axioma eterno que vamos a encontrar en toda la metafísica tradicional, ¿no? De todas las escuelas espirituales. Entonces, vamos a decir que el acto de discernir tiene que ver con el separar las distintas o diversas realidades que en un momento pueden estar convergiendo en una situación en particular.
Entonces, justamente Agustín en el libro quinto dice que el discernimiento es un proceso de diferenciar y separar, ¿no? entre la verdad y cuáles son menos verdad, o incluso distinguir, ¿no? cuál son cosas que parecen verdad, pero en realidad son pura apariencia de verdad. Y Agustín dice que la forma es justamente a través de un proceso de discernimiento espiritual que requiere de elocuencia para poder distinguir. Él justamente empieza a aproximarse acá cuando habla de el líder, el obispo maniqueo Fausto, ¿no? de una secta que él perteneció. Eh, Dicen los estudiosos que Fausto, del grupo de los maniqueos, era una persona tremendamente inteligente y seductora, atractiva, pero para San Agustín, esta persona tenía algo en particular que a él le hacía no confiarse del todo. Y en esta secta, cuando los maniqueos, al invitarlo, Agustín al ingresar, ellos le prometían enseñar la verdad y sin embargo, había muchas cosas o muchas dudas que a él lo saltaron y veía cierta cualidad de oscuridad en algunos de los razonamientos, no solo incongruencia, sino que algo le faltaba y incluso él dice que no se cuidó tanto, no fue tan con tanta protección, no fue predeterminado, sino que fue, digamos, a encontrarse y fue incluso hasta encantado por la cualidad intelectual de este hombre, pero había algo que no le tincó. Y él dice, ni me cuidaba tanto de la calidad del plato del lenguaje, cuanto de las viandas de ciencia que en él me servía aquel tan renombrado Fausto. Ya había llegado a Cartago uno de los obispos maniqueos, por nombre Fausto, de gran lazo con el demonio, en el que caían muchas por el encanto seductor de su elocuencia, la cual, aunque yo también ensalzaba, le tomaba el sabor, digamos, se dejaba encantar hasta cierto punto. Sin embargo, pude distinguir la verdad de la mentira, ¿no? Las cosas que me eran útiles y cuáles no. Entonces solo se quedaba con las cosas instrumentales que a él le interesaban saber, pero nos dice Agustín acá que el discernimiento nos sirve, por tanto, para no quedarnos en apariencias vacías, ni en decisiones sin contenidos o en procedimientos equivocados. Por eso San Agustín en su obra, por sobre todo en Confesiones, él dice o cuenta, digamos, un ejemplo metafórico de los dos amores que se edifican en las dos ciudades. En primera línea, alude que el amor a sí mismo tiene que ver con el amor a, eh, a la materia, digamos, a la materia, a Babilonia, y hasta cierto punto ese ensimismamiento nos lleva a despreciar la realidad trascendente o el desprecio a Dios. Y por otro lado estaba el amor a Dios, ¿no? Hasta cierto punto, llevado a su extremo, nos podía llevar al desprecio del sí mismo. Entonces, este pensamiento que expresa San Agustín eh, bastante tiempo antes, ¿no? En Erratio, cuando él habla en el Salmo 64 de estos dos amores en torno a la decisión que tenía que tomar su espíritu para discernir, separar o distinguir cuál era su pertenencia, a dónde él quería comenzar y vivir su vida, y él se vio en su entendimiento en tener que elegir entre estos dos amores, que para él eran incompatibles, ¿no? Y utilizó esta metáfora de las dos ciudades, ¿no? En este caso, optar por Dios y sus verdades eh, en contra de los textos, que le llamaba optar por la Jerusalén celeste, ¿no? como figura de la Civitas Dei, la ciudad de Dios, o Babilonia, ¿no? La tierra, ¿no? El mundo, la materia, como símbolo de la Civitas terrena. Esas eran las dos ciudades para San Agustín, la Civitas Dei y la Civitas terrena,
pero él no veía como un punto medio, ¿no? No veía como un correlato entre ambas. Entonces optó en su conversión, tal vez fue impulsado por haber llevado una vida tan profana tanto tiempo, a pasarse a la otra polaridad, ¿no? Entonces, Agustín, en esta decisión extrema, para evitar ambigüedad y confusión, él quiso distinguir, es decir, separar su vida en la civitas terrena por la civitas Dei. San Agustín nos proporcionó algunos elementos para que podamos distinguir, ¿no? Y separar si este amor que estamos siguiendo es a la verdad, es decir, a lo que nos va a ser bien y útil, o a la mentira, es decir, es un cuento que nos estamos contando por caprichos, por narcisismo, por necesidades compensatorias, que se han disfrazado con un halo de verdad, pero que en realidad no nos van a llevar a ninguna parte. Entonces San Agustín se percata de que no puede hacer una distinción o discernimiento a partir de elementos externos. Ese es un punto importante. No se puede dejar llevar solo por la apariencia y por lo que le dictamina su su razón sola, sin corazón profundo, que eso sería el intelecto, ¿no? La, el razonamiento más profundo conectado con la parte más honda del alma. Entonces, San Agustín de a poco va refinando y se va percatando de que no puede confiar del todo de su percepción externa, es decir, de las apariencias, y es preciso tomar esto que veo afuera e introducirlo a lo más hondo de mi corazón, eh, y de este modo, digamos, poder sopesar si esto que estoy haciendo o estas obras que hace esta persona, que puede ser muy admirable, eh, si en ello hay amor o amor real, digamos, a la entrega, o jactancia, arrogancia, orgullo. Porque si fuera por eso, si por temas más psicodinámicos, llevándolo a mi interpretación, no serían una obra de Dios, en el sentido de que lo estoy haciendo simplemente para compensar carencias. Por eso, insisto que en San Agustín los conceptos claves en torno al discernimiento es el aprender a distinguir y separar, discernir para construir una propia vida y tomar decisiones en todos los sentidos, tanto con las amistades, tanto como en la fe, tanto como en la clínica terapéutica, para poder construir, ¿no?, relaciones, para poder construir una fe o una terapéutica sobre fundamentos firmes. Él decía, para construir sobre roca y evitar que cuando vengan las lluvias, es decir, si construyo sobre arena, pueda venir un viento, una tormenta y todo se acabe y se vaya a la ruina. Por eso San Agustín dice ahí en el libro de Confesiones, son muchos los que movidos por la jactancia dan mucho, donan mucho y no buscan en ellos sino la alabanza humana, buscan la gloria popular, llena de viento, pero sin ninguna solidez y estabilidad. Por eso, aquí esto está interesante, la ruta y el marco teórico de una escuela psicoterapéutica va a ser clave para un proceso psicodinámico, porque si no tengo un marco teórico, no tengo donde un soporte sólido de roca para poder, digamos, acompañar, ¿no?, un viaje de discernimiento o de individuación. Y así como para los psicodinámicos necesito una ruta y un marco teórico de una escuela, en términos metafísicos necesito la ruta y el marco del conocimiento de una tradición para el proceso místico y espiritual. Uno me ayuda para el desarrollo psicológico, que va desde la infancia a la adultez psicológica, y otro me ayuda para transitar de la adultez psicológica
al desarrollo espiritual. San Agustín con maestría señala que el final de quien, no por haber discernido correctamente o simplemente haberse dejado arrastrar por una pasión incontrolada, ha seguido incorrectamente a su corazón y lo ha dejado a despensas de los amores terrenos, ¿no? Vale decir, San Agustín dice que si uno se deja arrastrar por pasiones incontroladas, sin el sopeso del discernimiento, es decir, sin poder distinguir, voy a transitar por una ruta que me va a llevar hacia la ruina, ¿no? Y hacia el desastre. Por eso San Agustín implícitamente invita a tener cuidado con el ardón, la emoción. Los ardores él se refería a las pasiones desbocadas, ¿no? A las pasiones no reflexionadas, no sopesadas. Porque estas pasiones, este fuego, si uno no lo controla, puede terminar siendo devastador y destructor. Entonces, el discernimiento también va a tener un matiz, porque lo menciono acá, para distinguir los deseos y muy posiblemente los deseos muchas veces tengan que ver con situaciones inconscientes insatisfechas. Por tanto, la purificación de estos deseos que hoy en día la vamos a encontrar en un trabajo de psicoterapia, van a ayudar a refinar mi discernimiento espiritual. Es decir, voy a poder acceder a verdades trascendentes y profundas siempre y cuando esté higienizada mi antena receptora. O sea, tengo que limpiar la antena satelital. Esa es mi única pega a través del análisis y va a empezar a llegar solita la buena señal. Y lo último, una de las últimas cosas para pasar con San Ignacio es para San Agustín la humildad. O sea, no solo separar, distinguir, sopesar el sopeso de, de los deseos, la purificación de los deseos. Por último era la humildad. Por eso San Agustín decía que para emprender un camino de discernimiento es preciso de comenzar a actuar humildemente y bueno, él menciona la parábola del fariseo, cuando el fariseo sube al templo a orar, pero hizo de su prédica, digamos, una autoalabanza. Es decir, quiso convertir a Dios en su deudor, se atribuía a sí mismo los méritos y juzgaba con mucha dureza a los demás. Ciertamente San Agustín quería mencionar, cuando da como ejemplo esta parábola, a que este fariseo no escuchaba a los demás, básicamente se escuchaba a sí mismo y posiblemente tampoco escuchaba a Dios. Es decir, había hecho su oración y su vida como un monólogo, ¿no? Influenciado o inflado por la soberbia. Este fariseo no era capaz de reconocer sus debilidades, no era capaz de reconocer sus heridas, es decir, vivía en un discurso, pero muy poco sentido, muy poco conectado con la sensibilidad y la humildad. Entonces este fariseo no fue capaz de hacer un discernimiento verdadero, sino que solo racionalizaba motivos para justificar su conducta. Y básicamente lo que San Agustín pensaba es que este fariseo necesitaba hacer un discernimiento verdadero, de poner de su actitud necia y reconocer con verdad y humildad sus propios errores y de este modo imitar la actitud humilde de el único maestro que presentó sus heridas y muere con sus heridas abiertas, como él le llamaba al médico divino o a Jesucristo, ¿no? Entonces, es preciso transformarse y reconocer nuestras propias limitaciones y de esta manera presentarnos ante la cura. Para San Agustín, presentarnos ante Dios
y para un paciente presentarnos ante un proceso de toma de planta o de psicodélico. Me debo presentar humilde, me debo presentar receptivo. En el caso, como les decía, de San Agustín, me debo representar con la humildad y las heridas abiertas, tal como Cristo. Ante un proceso analítico me debo presentar con mis heridas, con una solicitud verdadera, y ante un proceso de medicina también debo presentarme humilde y con la capacidad de apertura. Entonces vamos viendo cómo el proceso de discernimiento tiene que ver también con una entrega, con una salida de mi subjetividad y ponerla en las manos de algo más grande, de un sabio, como vimos en la sesión pasada, de un analista, o para un místico en las manos de Dios, ¿no? Y esto nos va a ir capacitando y nos va a ir recordando de que el discernimiento no se trata de llenarse de razonamiento de- o de cavilaciones intelectuales bien sofisticadas, sino más bien es un acto de escuchar, vamos a ver después esto con la escucha analítica, y poco a poco ir pidiendo, ir agradeciendo, pedir la gracia, e ir acogiendo lo que se va develando paulatinamente. Eso es lo que se utiliza la tradición en el proceso de conversión, ¿no? Porque las alternativas y decisiones tomadas al final, como de todo proceso espiritual, van a estar marcadas y lastradas por los motivos y las intenciones eh, que son propias del proceso en sí y no tanto con mi subjetividad. Es decir, el proceso nos va a hacer coincidir con la voluntad de Dios. Por tanto, la purificación de los ojos del corazón va a ayudar a percibir con mayor voluntad, con mayor claridad los designios de Dios. Y la purificación de los ojos del corazón requiere de humildad y de entrega. Por eso los procesos de conversión hacia la fe o los procesos de curación psicológica requieren de irnos liberando de los puntos ciegos, de las situaciones que se repiten, de los patrones, ¿no? De las repeticiones, que impiden que podamos seguir el camino de la salud, de la sanidad, de la verdad, de Cristo como que. Y esto nos va a llevar, por supuesto, a la cura. Esto va a ir en dirección hacia la cura. Por tanto, porque es justamente eso, ¿no? Podríamos llamar que este proceso de entrega, de redención humilde hacia el discernimiento, nos va a llevar como un símil de la purgación de los males. Esto nos va a llevar inevitablemente a la sanación de las heridas y en consecuencia esta nos va a fortalecer. ¿Por qué? Porque el mal, ¿no? O el mal en el sentido psicológico y también el mal a nivel espiritual, es justamente porque el diablo, en términos metafísicos, se aprovecha de los puntos ciegos y también el mal, es decir, los daños, lo no elaborado, lo no dicho, que es un mal psicológico, en el sentido porque aparece como repetición, como sombra, como fantasma, al no estar elaborado, em, por decirlo en términos metafóricos, el diablo se aprovecha de los pecados para apretarnos, ¿no? En la culpa, en el remordimiento, en las repeticiones. Y él, en el caso del analista, puede ser, por ejemplo, la ausencia de terapia personal profunda, o en el caso de los terapeutas, los psicólogos que están acá, la ausencia de terapia personal profunda puede precipitar a fallas o errores innecesarios de la clínica psicoterapéutica. Por ejemplo, el no soportar las propias angustias, el no haberla alojado con un otro, va a imposibilitar que yo pueda alojar la angustia intensa o cuestiones traumáticas de mis pacientes. Va a haber una constante, ¿no? O va a haber una tendencia a furor curandis o de querer sacarlos pronto de ahí. Y justo ahí los necesito, ¿no? Es ahí donde puedo ayudar. Entonces, nuestras heridas abiertas pueden agrietarse con las heridas de nuestros pacientes
y al final va a terminar siendo iatrogénico para ambos, pero eh, sobre todo yo digo a nosotros los terapeutas en el sentido que tenemos una responsabilidad por el rol, se nos exige más por el hecho de que ocupamos un rol con nuestros pacientes. Lo último, para ir cerrando con San Agustín, una de las propuestas dice que después de un proceso de crisis y discernimiento vienen inevitablemente momentos de incertidumbre y de miedo, tanto en la terapia, tanto como en la conversión espiritual, y en todo discernimiento es preciso dejar las propias certezas para comenzar a caminar por un sendero nuevo, ¿no? En esta transición. Y vamos a decir que en este paso el discernimiento significa entonces saber que la única seguridad está en la fe, la fe en el proceso, si es psicoterapia, o la fe en Dios, si es una conversión, en su gracia y divina e infinita misericordia, y en el caso del análisis o la función trascendente de que el propio vínculo y la buena disposición va a hacer brotar algo nuevo que nos va a ayudar. Por tanto, hay que acompañar un discernimiento espiritual sí o sí, o un discernimiento psicológico con acompañamiento, porque en definitiva cada persona va a sentirse fragilizada y se van a amplificar sus sensibilidades cuando aparezca la incertidumbre en la transición o los miedos, particularmente por elementos afectivos, traumáticos o propios de la psicodinámica. Cuando una persona en un proceso de cambio, de crecimiento, empieza a ver cosas nuevas y en un momento se pregunta, ¿seré yo capaz de afrontar esto? Y ante esta incertidumbre surge el miedo y es posible que este miedo lleve a la inacción, a la pasividad y al no decidirse nunca a dar el paso que Dios le está pidiendo a la persona. Entonces, claro, una persona que no recibe apoyo va a quedar en la pasividad y no se va a decidir nunca, no, va a quedar dominada por el miedo y jamás va a poder dar los pasos que continúan en el camino. Entonces, si una persona se queda esclava, solita, sin acompañamiento, van a empezar a agrandarse estos fantasmas, los propios miedos y temores, y esto va a llevarlo a la inacción y prácticamente una esclavitud, y eso va después a requerir de un largo y nuevo proceso de liberación interior. Entonces, es un salto de fe que se pide en la terapia, un salto de fe y de confianza en la gracia que se pide en la conversión espiritual. Eh, Cuando uno vive acompañado de estos procesos, se vencen estas cosas sin tanto peligro, sin tanta exageración. Muchas veces los miedos no eran más que fantasmas de la infancia y que crean nuestra imaginación y los agiganta. Y bueno, se complementan con el demonio del miedo que los aumenta, ¿no? Entonces, de esta manera, sin confianza, sin fe, se cierran las puertas del avance. Entonces, el discernimiento va a implicar una gran receptividad, humildad y apertura. Por eso San Agustín, por último, ¿no? Para ir ya con San Ignacio. San Agustín nos invita a rumiar aquello que se ha leído, aquello que se ha recibido, ¿no? Como el pan espiritual, ¿no? Que nutre el alma, rumiar, darle vuelta, masticarlo, ¿no? Y dice que los sabios hacen eso, aprenden a meditar, a rumiar, ¿no? El necio, dice San Agustín, que engulle, traga, olvida, no medita, lee, pero no disfruta un libro. Dicho en términos simples, uno con un buen libro puede aprender, un buen sabio con un buen libro aprende más que un necio con 10. Bueno, con eso estamos con San Agustín. Perfecto, vamos a pasar con el siguiente autor. Eh, Vamos a revisar un poquito sobre el discernimiento ignaciano, eh, en torno al trabajo de San Ignacio de Loyola. San Ignacio hablaba de las emociones
y las mociones eran los deseos profundos del alma y que justamente era por donde el Señor, Dios, nos hablaba también, mediante estos deseos, y nos iba señalando, mostrando el camino que Él quería para nosotros. A través de los mensajeros, por supuesto, eso los ángeles, y los ángeles pueden ser buenos o malos espíritus. Por tanto, las emociones, por ejemplo, de un buen espíritu son los movimientos que tienen que ver con el Espíritu Santo. Eh, y San Ignacio relacionaba las emociones de los buenos espíritus con la consolación espiritual. Esto es interesante para que lo destaquen. Las emociones de los buenos espíritus tenían que ver con movimientos primero del Espíritu Santo y segundo tenían un halo, una fragancia, una operatividad concreta en torno a la consolación espiritual. Por eso los psicoterapeutas de índole cristiana trabajan y se invocan, o invocan, perdón, al Espíritu Santo, ¿no? Para que los acompañe con el fin de armonizar y consolar al doliente. San Ignacio decía, llamo consolación cuando el alma es llevada a inflarse en el amor del Creador y del Señor. Así cuando se lanzan lágrimas motivadas por el amor del Señor pueden ser curativos y finalmente cualquier cuestión que tuviera que ver con la consolación, tanto en cuanto la esperanza, la fe, la caridad y todo gozo interno que nos convoque cosas celestiales y también que tenga relación con la quietud y la pacificación del alma. Por otro lado, San Ignacio habla también que existen emociones de los malos espíritus y esta también él la llama tentaciones, es decir, cuando eran de buenos espíritus eran consolaciones o inspiraciones. Aquí le vamos a llamar, cuando son de los malos espíritus, tentaciones o engaños. O también, esto es muy interesante porque de alguna manera nos conecta con lo que dijo anteriormente San Agustín, ¿no? A veces son acompañadas estas tentaciones y engaños de los malos espíritus a través de falsas consolaciones, es decir, una especie de ardor fraudulento que lleva lejos de las cosas realmente celestiales, ¿no? Y que ponen en peligro a mediano y largo plazo la liberación, la salvación. Otras veces los movimientos de los malos espíritus producen desolación, cuando en las emociones en torno a la consolación espiritual hablábamos de la consolación, es decir, en las emociones de los buenos espíritus. De los malos espíritus vamos a hablar que hay una eh, generación de desolación, oscuridad del alma, ¿no? O ansiedad. Entonces la emoción a las cosas bajas y terrenas, ¿no? A la animalidad sin espíritu, a el desenfreno de las pasiones, como decía San Agustín. Pasiones sin cabeza, sin corazón, ¿no? La castidad es la pureza del corazón, dicen todas las tradiciones, no la abstinencia sexual, ¿no? No se reduce eh, a simplemente la abstinencia, ¿no? Entonces, la desolación o la oscuridad del alma o la ansiedad nos va a poner en frecuencia con situaciones bajas, terrenas, inquietud, agitaciones, tentaciones, que nos va a llevar a perder nuestra vida espiritual, a sentirnos sin esperanza, sin amor, perezosos, tibios, tristes, en fondo separado de la vida, del impulso creador, del creador, ¿no? Separado por el diablo. Es decir, bueno, justamente diablo significa separar, ¿no? Por eso el discernimiento sin la variante de concentración no es discernimiento.
El discernimiento que separa y distingue es para volver a unir, no para que quede separado. Eso es diabólico en términos teológicos. Entonces el discernimiento ignaciano, bueno, después se desarrolló todo un método, ¿no? Que nos ayuda a distinguir entre los buenos y los malos espíritus. Tiene que ver más con el discernimiento espiritual, ¿no? Por tanto, el origen de estos movimientos interiores provienen de Dios y también podría provenir por el maligno, que por supuesto en la teología milita en contra de los designios de Dios. Por eso San Ignacio nos dejó algunas reglas de discernimiento para ayudar a navegar sobre los vientos de la consolación y la desolación. Así decía él al dejarnos una especie de tutorial para aclararnos el camino. Entonces, en un segundo tiempo, cuando en el proceso del discernimiento, todo lo anterior, cuando se toma claridad y conocimiento de la experiencia de las consolaciones y las desolaciones, es decir, cuando ya tengo claro que el que me consuela benignamente viene del Espíritu Santo y las falsas consolaciones o desolaciones provienen de otros espíritus, es decir, cuando aprendo a distinguir estas cosas, en este momento uno considera seriamente las diferentes alternativas que se nos presentan. Tomando en cuenta las ventajas relativas del hacer o el no hacer, uno va pidiendo, va masticando, como decía San Agustín, y va pidiendo al cielo y a su propio corazón eh, que nos vaya agudizando la capacidad de poner atención a cuál de estas alternativas nos generan ventaja, ¿no? Y cuál nos causa consuelo y cuál desolación. Un tiempo de agitación espiritual, pero que permite sopesar o comparar. Por lo mismo, es importante aquí llevar un registro, ¿no? Cuando una persona toma un psicodélico o entra en un proceso terapéutico de micro o macrodosis, va a pasar por este segundo tiempo en el discernimiento si esto que me está pasando es verdad o es mentira, esto me hace bien, esto me hace mal. Entonces la persona tiene que saber acá que vamos a pasar por un proceso de agitación y que es necesario cuando nos venga un poco de taquicardia, ansiedad, para hacer un quiebre. Es decir, no vamos a cambiar sin alguna descarga eléctrica y sin remesones, ¿no? Nunca tan fácil, ¿no? Van a ser movimientos ansiosos o quiebres o transiciones extrañas o de confusión en pos de un cambio. Hay que tener una mirada de proceso. Por eso es importante que el paciente lleve un registro y anote las ideas que se le vengan o las imágenes y los sueños, todo lo que le provoque goce espiritual o lágrimas o desconsuelo, ¿no? Y poder irlo monitoreando con un buen acompañamiento. Tercera etapa, según San Ignacio de Loyola, tendría que ver con el discernimiento o lo que le llama el tercer tiempo, y es el tiempo de la serenidad o tranquilidad. Es decir, el espíritu de la persona, del devoto en términos teológicos o del paciente en términos psicoanalíticos, no se siente ni agitado ni apasionado, sino que dispone de libertad natural y espontánea para optar, conocer, disponer, entender las opciones posibles para servir a la vida. Es un tiempo donde uno tranquilamente toma en cuenta sus propios talentos, sus propias limitaciones, las necesidades de nuestros tiempos y las posibilidades que se presentan y se optan por las que nos parezcan más razonables. San Ignacio recomienda imaginarse a otra persona. ¿Qué consejo le darías a una tercera persona si estuviera en esta misma situación? Dice él. O por ejemplo también, en el día de tu muerte, ¿qué cosa te gustaría haber hecho en tu vida? Después de darle una vuelta a estas preguntas, dice, bueno, elige y anda por ello. Entonces, en este tiempo también es importante, psicológicamente hablando, escribir y comparar razones para recordar y aclarar, ¿no? Solo les recomiendo como tarea que observen la ley del tanto en cuanto, la ley de oro de San Ignacio. Él decía, bueno, esto,
está ocurriendo, esto que pasa, esto que hago, esta persona con la que me junto, este hábito que tengo, ¿qué tanto me acerca a Dios? ¿O qué tanto me acerca a mi libertad, a la vida, a mis propósitos? Y yo me debo acercar o alejar en eso, tanto en cuanto esto me lleve o me acerque. Si me acerca a Dios, a mi propósito, a la vida, debo hacerlo, aunque no me guste tanto. Si esto que me gusta tal vez, pero me aleja de mi propósito de la vida o de Dios, debo empezar a alejarme. Me voy a acercar a cualquier cosa, a cualquier hábito, tanto en cuanto esto me acerque o me aleje de Dios. Entonces, vamos a contemplar todas estas cosas que tenemos acá, a todo lo que hemos conversado hasta ahora, y les voy a leer algo sobre la escucha analítica, a ver si vamos poniendo algunos paralelos. ¿Qué significa escuchar? Escuchar a un paciente no es simplemente una disposición del espíritu, por benevolente que éste sea. Es decir, no es simplemente una cualidad empática o una disposición actitudinal, no es simplemente una disposición del espíritu, por benevolente que éste sea. Escuchar es estar muy concentrado en las manifestaciones verbales y no verbales del paciente. Escuchar es exactamente lo opuesto a la atención flotante, considerada equívocamente como un estado de inatención del terapeuta. Por el contrario, escuchar a quien nos habla es concentrarnos activamente en lo que dice, tratar de ir más allá de las palabras que pronuncia y, sobre todo, más que ninguna otra cosa, sentir en nosotros su emoción consciente y, si es posible, su emoción dolorosa o inconsciente. Me explicaré mejor, recordando la distinción entre el verbo oír y escuchar. Ojo con esto. Oír es la actividad auditiva de un oído que percibe el sonido exterior o las voces que llegan a él. Habitualmente, cuando oímos lo que nos dicen, percibimos la sonoridad de las palabras y comprendemos el sentido de las frases pronunciadas. Aquí oímos, pero cuando escuchamos es algo totalmente distinto. Cuando escuchamos ya no oímos nada. Cuando escuchamos estamos más allá de los sonidos y de los sentidos. Estamos sordos a los ruidos que molestan e indiferentes a los pensamientos que distraen. Aquí escuchamos. En resumen, en resumidas cuentas, oímos las palabras, pero escuchamos con el inconsciente. Me voy a mandar este libro, El psicoanálisis cura, un libro prologado por Rolón y de un gran psicoanalista, divulgador, muy simpático y simple de leer, eh, Juan David Nacio. Se lo voy a mandar digital, ¿no? Se llama Sí, el psicoanálisis cura. ¿Qué es lo que dice Nacio acá? Oímos las palabras, pero escuchamos con el inconsciente. Escuchar es algo totalmente distinto. Cuando escuchamos, ya no oímos nada. Cuando escuchamos, estamos más allá de los sonidos y de los sentidos. Estamos sordos a los ruidos e indiferentes a los pensamientos. Aquí estamos escuchando. En definitiva, es escuchar por el ojo del espíritu. Ese discernimiento entre oír y escuchar es lo que hace el analista. La escucha analítica, por decirlo de otro modo, es la evaluación que se hace de los sonidos, la interpretación de los matices y las connotaciones de la calidad y la cualidad de los sonidos con los que el paciente afirma o desmiente algo. Por ejemplo, o cuando ladra un perro, ¿no? Un ladrido de un perro por lo general es un sonido abrupto, áspero,
Pero sin embargo hay ladridos que pueden variar en relación al tono, al volumen, al ritmo, al contexto, ¿no? Los ladridos de tono bajo, los ladridos de tono bajo se prolongan durante más tiempo que los de tono alto. Además, muchos ladridos comienzan con el sonido de un gruñido y no con un ataque agudo. Es decir, los ladridos podemos contar que algunos denotan queja, otros denotan dolor, otros enfado, hay otros que son de alegría, hay otros que pueden ser en ritmos más regulares, otros cambiar su regularidad. Es decir, hay una enorme cantidad de matices en un simple sonido como el aullido de un perro. Nuestro trabajo consiste en lo mismo, interpretar esos matices para conseguir la mejor adecuación del sonido del sujeto hablante o de nuestro paciente, ¿no? Dicho esto, vamos a revisar brevemente un autor, aquí lo encontré, se llama Ronald Fairbairn, ¿no? Para continuar, estamos poniendo varias cosas sobre la mesa y después las vamos a tejer. Fairbairn, en un texto que también les tengo que dejar, La represión y el retorno de los objetos malos, ¿no? Psicoanalista espléndido, que digamos era del grupo del medio, del grupo intermedio cuando se formó las controversias entre psicoanálisis entre la Ana Freud y Klein, se arma el Middle Group y él era miembro junto a Winnicott y otros. Y él viene de la escuela objetal de la Melanie Klein y dice que el psiquismo está formado por objetos introyectados. La teoría objetal de la Melanie Klein habla de que el niño en el fondo cuando pequeñito, cuando está constituyendo su psique, ve objetos que se le acercan y se le alejan. Unos son más familiares que otros y estos van configurando las molduras de lo que va a ser el aparato psíquico de ese niño en la adultez. Esos objetos que él ve con frecuencia, que son los cuidadores o la madre, van a quedar adentro y van a ser el lente con el que el niño ve al mundo. Entonces, Fairbairn dice, viniendo de la teoría de las relaciones objetales, que la importancia básicamente es que el niño busca relaciones de objeto y no solo de la descarga pulsional, así se zafa un poco de la teoría pulsional de Freud y considera a Melanie Klein como una preparadora eh, de su modo de ver la psicopatología. Él dice que cualquier teoría del desarrollo del yo que se pretenda satisfactoria tiene que ser concebida en términos de relaciones de objeto, en particular relaciones con objetos que han sido internalizados durante la vida temprana bajo la presión de la deprivación y frustración. Dice Fairbairn, el año 51, el desarrollo del yo se caracteriza por un proceso mediante el cual un estado original de dependencia infantil basado en la identificación primaria con objetos es abandonado a favor de un estado de dependencia adulta o madura basado en la diferenciación del objeto respecto al self. Fairbairn considera que hay un yo dinámico originario, postulado que supone un objeto total imaginario, y después se cinde, se separa en respuesta a los conflictos que surgen en él a partir de las relaciones con los objetos parentales que ha internalizado. El sufrimiento procede de las circunstancias vividas y no de las pulsiones innatas. Corbin dijo un poquito antes, en el año 43, la víctima de agresión sexual se resiste a revivir el recuerdo traumático, primariamente porque este recuerdo representa el registro de la relación con un objeto malo. Ojo, no queremos decir que las personas son objetos, sino que el niño los percibe así.
antes que se desarrolle su cerebro. Para el individuo promedio, tal experiencia no es tanto culposa como simplemente mala. Es intolerable en lo principal, no porque gratifica impulsos reprimidos, es intolerable porque un objeto malo siempre es intolerable y una relación con el objeto malo nunca puede ser contemplada con ecuanimidad. Las relaciones objetales internalizadas influyen sobre las nuevas relaciones interpersonales. Aquí está la clave. Así como las relaciones interpersonales actuales, objetos externos del presente, van a influir en la organización de las estructuras psíquicas. Es decir, cómo los modelos operativos internos de la teoría de apego o las relaciones objetales, es decir, los moldes que quedaron en mis relaciones con mis cuidadores, hayan sido buenas, malas, van a influir como un fantasma, ¿no? Como una predisposición para las relaciones interpersonales actuales y como también a la vez las relaciones actuales interpersonales, por ejemplo, con un terapeuta o con una buena pareja, van a ir editando y limpiando, ¿no?, las memorias relacionales del pasado, van a tener una influencia, es decir, se influencian del pasado hacia el presente, pero también existe la posibilidad de influenciar del presente hacia el pasado. Dice Fairbairn en el texto que les voy a enviar entonces, los objetos reprimidos comienzan a planear las consecuencias de los abusos sexuales en la infancia y considera que el recuerdo del abuso sexual es un testimonio de una relación con un objeto malo y que por ello la víctima no quiere recordar la experiencia traumática y la vive como algo intolerable y vergonzoso. Vamos a ver entonces qué es el objeto malo. A pesar de lo mucho que pueda desear rechazarlos, sus padres o sus cuidadores no pueden liberarse de ellos. Estos se le imponen y no se puede oponer a ellos porque ejercen un poder natural jerárquico sobre él. Por consiguiente, estará compulsado a internalizarlos para controlarlos. Internaliza objetos que en el mundo exterior tienen el poder de gobernarlo, poder que conservan en el mundo interior después en la adultez. Lo que compulsa al niño a internalizar los objetos malos del ambiente familiar es sobre todo la necesidad que tiene de sus padres, a pesar de lo malo que pueda ser para él y dado que esta necesidad permanece unida a estos en el inconsciente, no puede desligarse de ellos. Esta misma necesidad es la que les confiere el poder real que tienen sobre él. Es decir, el niño, para poder controlar, ya que no puede controlar a sus padres porque es muy chiquitito, internaliza estas peleas o estas situaciones malas y quedan después adentro operando como una herencia de las memorias familiares, y cuando se cierra el yo del niño, quedan estos objetos malos atacando desde adentro. Dice Fairbairn, el niño y futuro paciente adulto prefiere ser malo él mismo que tener objetos malos. Y en concordancia tenemos algo de justificación para suponer que una de sus motivaciones al volverse malo es volver a sus objetos buenos. Al volverse malo él, está realmente asumiendo la carga de maldad que parece residir en sus objetos. Por estos medios busca expurgarlos de su maldad y, en la medida que tiene éxito al hacerlo, se va recompensando por ese sentido de seguridad que el entorno de objetos buenos confiere de manera tan característica. La seguridad exterior es por ende obtenida por el precio de la seguridad interior y su yo es aquí en adelante dejado a la merced de una banda de persecutores
frente a los cuales defensas tienen que ser en primer lugar erigidas apresuradamente y después consolidadas trabajosamente. Bueno, tomados en conjunto, estos diversos fenómenos claramente indican que hubo una escisión, se generó esta escisión del yo y tiene que ser considerada como la más fundamental, ya que la impotencia y el empobrecimiento del yo que señalamos tiene que ver con la pérdida del yo, y es un desastre psicopatológico. Eh, Finalmente, esta persona retraída, esquizoide, está luchando constantemente, con mayor o menor éxito, explorando o explotando todas las técnicas disponibles. Muchos pacientes, ¿no?, que llegan acá y han pasado por muchos tipos de terapias. En esencia, por ende, el estado esquizoide no es una defensa, aunque se puede detectar en él la evidencia de la presencia de defensas. Representa el mayor desastre que se puede sufrir, representa el mayor desastre que puede sufrir un individuo que no ha podido crecer más allá de la fase oral de dependencia. Es imposible, dice Ferben, para cualquiera haber pasado por la niñez sin tener objetos malos que finalmente se internalizan y se reprimen. En consecuencia, los objetos malos siempre están presentes en la mente de nosotros en todos los niveles profundos. Si acaso un individuo dado se vuelve delincuente, neurótico, psicótico, simplemente normal, parece depender en lo principal de la operación de tres factores. Uno, la medida en que los objetos malos han sido instalados en el inconsciente y el grado de maldad que los caracteriza. Dos, la medida en que el yo está identificado con los objetos malos internalizados. Y tres, la naturaleza y la fuerza de las defensas que protegen al yo de estos objetos. Es en las perturbaciones de las relaciones objetales del yo en desarrollo que tenemos que buscar el origen último de todas las condiciones psicopatológicas. Ferben. Bueno, y en el trabajo analítico se recomienda el esfuerzo de integrar estos distintos estados del self al yo central, a través del vínculo, permitir que se deshaga la represión de estos objetos malos internalizados y de las partes escindidas y separadas, el poder reconocer la magnitud del apego emocional inconsciente a estos objetos originales y consecuentes dificultades para hacer las separaciones necesarias, la comprensión de agresión como fenómeno secundario a la deprivación de impulsos libidinales positivos, súper interesante. Cómo la agresión es un efecto por haber sido deprivado de impulsos positivos, del deseo de vínculo que no tuvo respuesta, el deseo de contacto de un otro no tuvo respuesta. Por eso este autor descarta el concepto de la pulsión de muerte. La centralidad de las dinámicas maldad-bondad, ojo aquí, ¿no? Muchas de las personas con poco desarrollo psicológico son muy fácilmente de caer en una doctrina mítico-mágica, exotérica, de esto es bueno, esto es malo, Dios me está mirando, me va a castigar, Dios quiere esto para mí, Dios quiere que sea bueno, ¿no? La centralidad de las dinámicas culpa, maldad, bondad en las relaciones del paciente y en la relación con el terapeuta se va a intentar que el terapeuta sea un objeto bueno que contraste con los objetos malos que están en el inconsciente del paciente. La mayor fuente de resistencia la constituye el temor a la liberación de los objetos malos del inconsciente, porque cuando estos objetos malos son liberados, el mundo que rodea al paciente se puebla de demonios que aterrorizan. Esto lo dice Ferber, psicoanalista.
La mayor fuente de resistencia la constituye el temor a la liberación de los objetos malos del inconsciente, porque cuando estos objetos malos son liberados, el mundo que rodea al paciente se puebla de demonios que lo aterrorizan. La liberación de los objetos malos solo puede realizarse con seguridad si el terapeuta se convierte para el paciente en un objeto bueno. De lo contrario, la inseguridad que tiene lugar se hace insoportable. Creo que en una situación de transferencia satisfactoria, es decir, de un buen vínculo terapéutico, se puede lograr la evacuación o el abandono de objetos malos. Terapéuticamente exitoso si se evitan las interpretaciones en un nivel de culpa y super yo. Por eso, aquí va a estar más cercana la posibilidad de un trabajo con un psicoterapeuta perenne o espiritual, porque un sacerdote va a tener la tendencia a interpretar en términos de culpa. Por ejemplo, voy a contarles un ejemplo. Padre, me voy a confesar, ¿no? Estoy trabajando eh, en autoconocimiento y sanación y me doy cuenta que siempre reprimí el odio a mi padre por haberme tratado mal, haberme abandonado. Siempre lo disocié y bueno, me di cuenta que sí tengo mucho rencor y tengo rabia y quiero putearlo. Y el sacerdote te va a decir, bueno, es un pecado, los mandamientos dicen que debes amar a mamá y papá, honrarlo, y bueno, esto no va a tener éxito a nivel terapéutico. Hay una confusión de niveles. Él está hablando de una descarga psicológica y el padre está hablando en términos de fundamentos metafísicos. Entonces, no va a poder ser satisfactoria la evacuación de los objetos malos y esta persona inadvertidamente podría quedar hasta retraumatizada. Entonces, dice Ferenczi, para cerrar, la confianza es ese cierto algo que instituye el contraste entre el presente y el pasado traumatógeno, insufrible. Esto es el contraste que es indispensable para que uno pueda dejar de revivir el pasado, no ya como una reproducción alucinatoria, sino como un recuerdo objetivo. Bueno, aquí tenemos varias cosas importantes en torno a la escucha, ¿no? Lo que hablamos, la escucha analítica del libro de Nacio, em, cómo y desde dónde me siento hacia la escucha. Cuando un paciente relata que tuvo una catarsis y, bueno, evacuó mucha rabia y sintió un ambiente muy raro, muy tóxico, y prendió mucho incienso, y teme que haya sido el diablo, y en realidad puede que esté evacuando, ¿no? Memorias condensadas, emociones beta, y no precisamente sean demonios. Voy a dar el último ejemplo para que no nos pasemos. Hay mucho que deducir, imagino que van como recomendaba San Agustín, a rumiar lo que hemos conversado, ¿no? Después, por supuesto, en el ensayo irán haciendo sus asociaciones. Yo no quiero dar ninguna verdad definitiva, pongo cosas de la mesa para que ustedes reflexionen. Eh, Vamos a hacer un ejemplo hipotético, tomando las cosas que vimos. San Agustín, San Ignacio, la escucha analítica y los objetos malos de Ferber. Tengo dos hermanos de 20 años. Uno vive en el departamento 201 y el otro en el 202, en un edificio en Santiago. 9 de la mañana uno se levanta contento, hace ejercicio, escucha un programa de televisión, ¿no? Pues lee un libro, toma desayuno, sale a estudiar, va a ver a la polola, vuelve, ordena la casa, hace un día al descueve. El otro hermano a las 9 de la mañana se levanta y dice, ¿y si me quedo acostado? ¿Mm? ¿Y si me levanto mejor? ¿O si descanso?
aprovecho que tengo libre. Y a la 1 de la tarde dice, pero debería aprovechar para leer. Al final está todo el rato ahí atormentado y peleando con ideas y no hace nada. Ambos tienen la misma genética, ambos tienen la casa libre, ninguno de los dos está con contaminación espiritual. ¿Qué es lo que ocurre? El punto puede ser que la crianza de ambos haya sido distinta. El punto es que ambos tienen que haber internalizado de un modo diferente el ambiente infantil y la atmósfera de sus primeros años. Uno está lleno de objetos malos que lo critican. ¿Para qué te vas a levantar? Y aprovecha a descansar. Y después aparece otra voz que dice, deberías levantarte a hacer ejercicio. Deberías aprovechar el día e ir a ver a tus tíos, a tus primos. Deberías aprovechar el día para leer. Se levanta para leer. Después otra voz le dice, deberías aprovechar el día para no leer, para descansar. Y al final está atormentado y prende incienso a palo santo y cree que hay malos espíritus atacándolo. Y simplemente son voces internalizadas. Y aquí no tiene que ver con discernimiento de espíritus, ¿no? Son cuestiones muy, muy distintas. Ahora, el tema interesante, ¿qué pasa si una de estas personas que tiene voces malas internalizadas en términos de fervent, tiene experiencias espirituales y entra en un proceso de conversión espiritual? ¿Cómo ahí se van a dar cuestiones de índole pre y trans que van a confundir, van a enredar y vamos a tener que recurrir a la discriminación de San Ignacio, ¿no? A los pasos que nos dijo San Ignacio? Entonces, una persona con trauma y con poco desarrollo psicológico, si ingresa a niveles transpersonales o a iniciaciones espirituales, también van a ver, ¿no?, mucho de pre en su narrativa trans. Es decir, tengo que ser un monje budista. ¿De dónde viene ese tengo? Ahí viene la escucha, ¿no? Algo me dijo que, y uno nota que una persona que recién está en conversión, debo cumplir con los designios del universo. Un analista dice, ¿cuánto, por ejemplo, de acá habrá de una necesidad de reconocimiento, por ejemplo, de ser visto, aprobado, consagrado por la autoridad paterna? Estoy inventando, ¿no? Entonces, mucho que reflexionar, bueno, a reflexionar, mucho que deducir los aportes del análisis, ¿no?, al discernimiento, en el trabajo de integración. Espero que le haya sido útil. Mastiquen, como dice San Agustín, rumeen la información y saquen sus conclusiones, tomen apuntes. Cuídense mucho, un gustazo como siempre, nos vemos.